Roberto Polimeni, Red Vecinal Zona Norte, y de alguna manera uno de los miembros de la organización de la sociedad civil que de alguna manera cree que la sociedad civil tiene también alguna cuota de responsabilidad en lo que está pasando en Argentina, en este caso en Corrientes. ¿Cuánto de la responsabilidad le toca a la sociedad civil? Bueno, la responsabilidad que le compete en todo sistema democrático particularmente, en la vida democrática, es una responsabilidad muy grande. Si tuviéramos que medir, podríamos poner 3/4 de la torta. Alguna gente suele decir que los políticos no están a la altura de las circunstancias, que no tienen el suficiente nivel, que no se preparan lo necesario. La pregunta sería, ¿cómo se refleja eso en la sociedad civil? Digo, en las comisiones barriales, en los clubes, en las organizaciones hasta de un consorcio. Es decir, ¿se replica esto que también pasa en la política? Sí, también pasa. O sea, uno puede parcializar y puede hablar de los dirigentes políticos, pero yo prefiero hablar de la dirigencia en general y ahí sí entramos todos no te diría que entramos todos en la misma bolsa porque tenemos funciones diferentes a veces, pero el rol de dirigentes es una responsabilidad bastante grande y hay que cuidarse. ¿Es falta de preparación o falta de compromiso? Las dos cosas. La preparación es muy importante. Vivimos tiempos en los cuales ya no hay tantas excusas como antes para no prepararse porque hay todo tipo de instancias formativas, formales y no formales, para formarse, para prepararse. Pero digamos que también hay también falta de compromiso, sí, también hay. Y en el caso de la Red Vecinal Zona Norte, ¿cómo describirías esa historia, esas etapas de esa organización puntualmente en términos de lo que estamos hablando, ¿no? De participación, de responsabilidad, de compromiso? Bueno, se reflejan estas cosas que pasan en todos los lugares. Es decir, a veces suele haber una queja recurrente, es decir, la organización empieza con 10 o 20 personas conformando un cuerpo directivo y después se va desinflando y después quedan uno o dos boyando. Eso suele pasar, suele pasar. La capacitación, la formación es un tema que hay que desarrollar permanentemente y instalar en las personas la valoración de la formación y de la capacitación como un componente esencial. No estamos tan acostumbrados a eso y nos guiamos más por la experiencia o por la intuición, que a veces suele servir, a veces sirve y a veces no. ¿Cuánto sirve el voluntariado en esto y cuánto se necesita la profesionalización? Digo, una organización de la sociedad civil, cualquiera que fuera, tiene esas historias y esas etapas. La pregunta sería, ¿alcanza con el voluntariado? ¿Alcanza con las ganas? ¿Es suficiente? ¿O en algún momento hay que pasar a la fase siguiente y recibirse, entre comillas, de la institución? Yo diría que no alcanza ninguna de las dos cosas en sí misma. El voluntariado es un componente esencial siempre y cuando no esté enfocado solamente desde el punto de vista romántico, digamos, como voluntarismo más que como voluntariado. Eh, Así que es importante en esa medida, pero en el otro aspecto también hay que desarrollarlo, digamos. ¿Crees en la posibilidad de la articulación de la sociedad civil entre instituciones que no necesariamente tienen objetivos comunes, objetivos parecidos? ¿Se puede trabajar en equipo? ¿La experiencia de ustedes qué dice? Sí, yo diría que sí, creemos en la articulación porque de hecho la llevamos adelante. En este momento estamos en el medio de un proceso de articulación con el Estado a nivel local. Pero en general la articulación, pasar los límites de la propia organización y de la propia disciplina, yo creo que es necesario en todos los ámbitos. Nosotros venimos de tiempos de extremada especialización de los campos, digamos. Primero fue la economía, hoy parece ser la política, digamos, un campo que se presenta como autónomo y sin embargo yo creo que tiene que haber compenetración entre los distintos campos y las distintas disciplinas. En la salud pasa lo mismo, ¿no? Y hoy, si hoy sentís que la sociedad civil organizada, de alguna manera por llamarla de algún modo, es un
una necesidad para la política, digo, para la política partidaria, para los que ejercen el poder? Sí, yo creo que sí, porque a veces uno pierde un poco esa esperanza, eh, ve la política con un cierto fatalismo, hay una cierta tradición que por momentos es predominante, en el sentido de que el vulgo dice que los políticos prefieren que la gente no se eduque y no se capacite. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. O sea, el desarrollo de la política depende en gran parte de una sociedad civil organizada, preparada, como vos dijiste, eh, y profesionalizada y con voluntariado, ¿no? ¿Cómo viviste ese proceso en Corrientes? Vos conocés la historia de la provincia en estas cuestiones Sí, y si uno tomara, por tomar un parámetro, del 83 para acá, digamos, con el hito de la vuelta a la democracia, sí, ¿cómo? creo que hubieron bastantes cambios. Si partimos de que hay una cierta terminología que hace 15 años atrás era impensable, hoy todo el mundo habla, por ejemplo, de las ONG. Es es un término, como te diría, que todo el mundo habla de economía y de muchas cosas que antes no se hablaba. Pero hoy se habla de ONG, se habla de esa palabra articulación que vos dijiste. Este, o sea que hay una serie de elementos y de componentes que a nivel de la sociedad civil evolucionaron bastante. Se habla de foros participativos en donde a veces el Estado hace un avance, se anima, digamos, a generar, a convocar y a generar participación en la sociedad civil, lo que es una señal de que hay cambios significativos en ese sentido. Seguramente habrás charlado muchas veces de esta cuestión. Hay gente que dice, bueno, la herramienta del cambio es la política, y cuando lo Sí, dicen en esos términos en realidad se refiere a los partidos. sí. Pero también está esta otra herramienta de cambio. Claramente, en tu caso hay una elección personal de dónde participar, pero cuando la gente dice, ¿y cómo se hace para cambiar? ¿La respuesta cuál es? Se trata de cambiar desde el lugar de cada uno. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros tenemos como ciclos, digamos, donde hay, como te decía hoy, la autonomía de la economía en un tiempo, después de la política, y hay como un cierto tironeo, digamos, a veces. Por ejemplo, se dice solo se cambia desde adentro, lo cual significa que la política solo se cambia desde adentro, o sea, solo participando en un partido. Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que se puede cambiar la política desde otros campos, así como también la sociedad civil se puede ver interpelada desde otros lugares, ¿no? Nosotros teníamos hace un tiempo, la sociedad civil tenía en los indicadores sociales, digamos, de cómo eran los distintos sectores vistos, estaba la sociedad civil en primer lugar. Después avanzó la iglesia, por ejemplo. Hay una impronta muy fuerte en este momento con el nuevo papado, digamos. Entonces, eso va cambiando, es cambiante eso. ¿Y la política en eso se va acomodando? Digo, va encontrando sus propios espacios. Sí, pero depende en gran medida también de la posición que uno ocupa desde el lugar que está ocupando. Eh, Así como hay relaciones de dominación y de dependencia, tanto a nivel internacional como en los distintos niveles, depende mucho de cómo uno se coloca. O sea, si uno demuestra y lleva a la práctica la voluntad de autonomía como organización de la sociedad civil, la política te ve de esa manera y se ubica. Ahora, si uno deja avanzar, es posible que pase lo contrario y que uno se vuelva dependiente de sectores externos a la sociedad civil. Haber elegido esta posibilidad de participar de la vida ciudadana a través de la organización de la sociedad civil, ¿qué satisfacciones te dio en lo personal, digamos? ¿Qué cosas sentís que se consiguieron mínimamente desde tu posición, desde tu aporte? Nosotros decimos en la experiencia que estamos llevando ahora en esta organización Red Vecinal Zona Norte que es importante los cambios que uno puede producir hacia afuera, hacia los objetivos que uno tiene. Uno tiene determinados objetivos y dice, bueno, vamos tratando de producir estos cambios, pero lo que siempre decimos es que tiene que haber cambios personales a la vez. Además de los cambios externos, tienen que haber cambios personales. O sea, pasado un tiempo, pasada una determinada experiencia, uno tiene que sentir esa picazón, digamos, de que uno fue cambiando en algunas cosas. Y
Yo en particular tengo la convicción de que se pueden hacer muchas cosas desde lo social, incluso se puede incursionar en prácticas políticas no necesariamente partidarias. Vos sabés, nosotros hemos participado en los foros de candidatos a gobernador, donde nosotros expresamos una mirada propia sobre la política. Así que en general hay cambios en lo personal, hay muchas satisfacciones. De vez en cuando veo que mis propios hijos ven algunas de esas cosas también, dialogando con ellos. Entonces eso también da satisfacciones. Sin descontar de que a veces los sacrificios personales son significativos, ¿no? ¿Y la asignatura pendiente? Asignatura pendiente, en particular empezamos hablando de esto con respecto a la red vecinal, zona norte, y bueno, tenemos varias asignaturas pendientes. Nosotros tenemos un sueño que es la costanera norte. Lo largamos a principios de este año, quedó ahí boyando, veremos qué pasa, si alguien se anima a tomarlo. Estamos en un contexto económico bastante difícil en este momento. Lo cual cierra un poco esa posibilidad. Pero la asignatura pendiente en este momento más que nada es poder avanzar con un proceso de gestión asociada que estamos encarando recién ahora, hace poco, con el municipio del Parque Hipódromo, así que ahí se viene una cosa nueva, tanto para nosotros como para la municipalidad y para los vecinos en particular, que nos presenta varios desafíos. Roberto Polimeni, muchas gracias. Gracias a ustedes.